Les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación y gracias por su interés y por estar aquí conectados con nosotros. Para dar un poco de contexto, antes de empezar, la determinación de la prima de riesgo de trabajo es una obligación anual para los patrones y forma parte del cumplimiento ante el IMSS. Entonces, este proceso puede generar dudas ya que intervienen distintos factores como las incapacidades y otros elementos que deben analizarse correctamente. El objetivo de este curso es brindar claridad sobre cómo realizar el cálculo anual de la prima de riesgo de trabajo y explicar qué información se debe considerar y cómo interpretarla correctamente. Esto lo haremos acompañados de nuestra ponente, quien en breve presentaré. Antes de presentarla, quiero hablarles de la comunidad Nomilínea, que es un espacio diseñado para clientes y aliados donde buscamos fortalecer la conexión con ustedes. Entonces, aquí creamos contenido de valor como webinars, cursos, capacitaciones sin costo, todos estos enfocados en temas de nómina, IMSS, Infonavit y tecnología aplicada a recursos humanos. Entonces, próximamente les estaremos compartiendo nuevas capacitaciones y eventos para seguir fortaleciendo su conocimiento en temas claves de nómina. Ahora, en esta ocasión nos acompaña Cintia, quien será la encargada de guiarnos en este curso. Cintia cuenta con experiencia en la maquila de nómina, colaborando en la revisión de cálculos de clientes de payrolling y verificando la correcta determinación de las cuotas obrero-patronales del IMSS, así como la revisión y presentación del cálculo del ISN y de variables relacionadas. Posteriormente se integró al área de soporte técnico de Nomilínea, en donde brinda orientación y asesorías a los clientes en el uso de la plataforma. Apoya en temas de cálculo de nómina, manejo de variables, créditos Infonavit, incapacidades y otros procesos clave. Ahora, antes de cederle la palabra a Cintia, quiero recordarles que si tienen alguna duda o pregunta, pueden irle escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas, que es el cuadrito que tiene un signo de interrogación con las letras Q y A. Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, como sabrán, en este mes de febrero se presenta lo que es la declaración de prima de riesgo, por lo que vamos a ver de una manera sencilla, cómo vamos a calcular nuestra prima de riesgo en el sistema de Nomilínea. Como primer punto vamos a ver entendemos qué es la prima de riesgo, cuándo se debe de calcular, su fundamento legal, el procedimiento para determinar la prima de riesgo, la información que se debe considerar, el cálculo de la prima de riesgo, la presentación de la prima en el ITSE y las consecuencias por error u omisión. Bueno, entendamos qué es la prima de riesgo. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473, nos menciona que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Como se darán cuenta, aquí menciona que son accidentes y enfermedades. En el artículo 474, la Ley Federal del Trabajo nos define qué significa accidente de trabajo. Nos dice que es toda lesión orgánica, entendiendo que lesión orgánica es el daño físico, anatómico, estructural que puede tener un trabajador en el trabajo o perturbación funcional, que es la disminución o pérdida de las facultades o actitudes físicas, mentales o psicológicas o sensoriales de un trabajador, inmediata o posterior a la muerte, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. En lo que es en el riesgo de trabajo, también se debe de considerar lo que es el accidente cuando se traslada, el accidente por trayecto, que es cuando el trabajador se traslada de su casa a la empresa o de la empresa a su trabajo. Cabe señalar que si bien este tipo de accidentes son considerados como de trabajo, para efecto de o prestaciones a los trabajadores, también es cierto que no se tomará en cuenta para la siniestralidad de las empresas. Esto quiere decir que, o sea, la debemos de considerar, sin embargo, esto no va a afectar en el porcentaje de nuestra prima de riesgo. En el artículo 475 nos define lo que es una enfermedad de trabajo, que dice que es el estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga tanto su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios.
Ajá, esto es como por ejemplo, ¿no? Cuando las empresas se manejan sustancias que a la larga puede afectarle al trabajador y puede desarrollar alguna enfermedad. Dice, no se tiene la idea que si ocurren varios accidentes en la empresa, entonces la prima de pago se incrementará, lo que no siempre es así, ya que el aumento o disminución de la prima depende principalmente del número de trabajadores de la empresa y de las consecuencias de los accidentes y enfermedad de trabajo, como son días perdidos por incapacidad temporal, porcentajes de las valuaciones de las incapacidades permanentes y del número de defunciones. De manera que aun cuando se tengan casos de accidentes o enfermedades de trabajo, se puede disminuir el 1% de la prima de pago para el periodo siguiente. Esto es que no podemos aumentar más del 1% de la prima o disminuir menos del 1%. Dice, ¿cuándo se debe de calcular? Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo que señala el reglamento 32, el del artículo 32 de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, para determinar si permanece en la misma prima o se disminuye o aumenta. Y de acuerdo al artículo 74 de la Ley del Seguro Social, este es como podemos determinar la prima de riesgo. Los patrones deberán presentar al instituto la declaración anual de la prima de riesgo durante el mes de febrero del año siguiente a aquel al que se determina la siniestralidad. Por ejemplo, en este periodo nosotros vamos a presentar la prima de riesgo del ejercicio 2025. Por tanto, tenemos del 1 al 28 de febrero para presentar nuestra declaración, la cual empezará a entrar en vigor a partir del 1 de marzo del 2026 y tendrá hasta el 28 de febrero del 2027. El fundamento legal para lo que es la prima de riesgo lo encontramos en los artículos del 70 al 79 de la Ley del Seguro Social y de su reglamento del Seguro Social. Estos artículos constituyen el corazón normativo del seguro de riesgo, lo cual sus disposiciones regulan, por ejemplo, en el artículo 70, que nos define qué es el riesgo de trabajo, los accidentes y enfermedades derivados de la actividad laboral. El artículo 71, que nos establece las prestaciones que el IMSS debe otorgar al trabajador, como es la atención médica, los subsidios, pensiones, indemnizaciones. El artículo 72, que regula la prima de riesgo, señalando que se ajustará cada año en función de la siniestralidad registrada en la empresa. El artículo 73 nos habla de la clasificación de actividades económicas en 5 clases de riesgo, donde la primera clase es la más baja, que es del 0,5%, a la más alta, que es la clase 5, que puede ser hasta el 15%. Del artículo 74 al 79 nos detalla los aspectos como la revisión de la prima, la obligación de los patrones de presentar la declaración anual, los procedimientos del cálculo y las sanciones por incumplimiento, así como también el artículo 32, que es del Reglamento del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Ahora veremos lo que es el procedimiento para determinar la prima de riesgo. Ajá. El, nos vamos a basar en la prima que es este, S, que significa el total de los días subsidiarios a causa de la incapacidad temporal. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el trabajador les da sus incapacidades, vienen el número de días que debe de tomar, que el IMSS le otorgó de estar incapacitados. Ese número de días que le da el IMSS son los que debemos de contar para esta fórmula, que es el total de días subsidiarios a causa de la incapacidad temporal. 365 días, bueno, ¿cómo se llama? El número de días subsidiados entre 365 días, porque son los días del año, más lo que es el valor de años que como estimación del IMSS son 28 años que normalmente labora un trabajador. La I, que significa la suma de porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre el 100%.
Esto de los porcentajes, ya el IMSS lo estará otorgando, qué porcentaje de acuerdo al riesgo o la enfermedad que tenga, el IMSS le estará proporcionando el porcentaje. La D, que significa el número de defunciones. La F, que es el factor de la prima, que este ya es un monto fijo, un factor fijo. El N, que es el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo. Y M, que es la prima de riesgo, la mínima que debe de haber. La nueva prima determinada no podrá aumentar o disminuir en una proporción mayor al 1% del salario base cotización con respecto a la prima del año inmediato anterior, así como tampoco podrá ser menor al 0,5 o mayor al 15%. Antes de realizar el cálculo de la prima de riesgo, debemos de considerar ciertos aspectos. Ajá. Uno, que únicamente para la prima de riesgo se van a considerar lo que son las incapacidades que se den por terminadas con que el trabajador nos presente el ST2, ajá, que es la alta médica, o el ST3 en el caso de una incapacidad permanente o en su caso una defunción. Ajá, esto es lo que se considerará para la prima de riesgo. Si no tenemos una, un ST2 un ST3, entonces no se considerará para el cálculo de la prima de riesgo. Otro punto a considerar es que para determinar la prima, las incapacidades derivadas de accidentes de trayecto, que son accidentes ocurridos en el traslado de domicilio del trabajador al centro de labores, no se va a considerar para el cálculo de la prima de riesgo. Para determinar el número de trabajadores expuestos al riesgo, se sumará el total de días cotizados por los trabajadores sin considerar las incapacidades y el resultado se dividirá entre 365 días. Esto ahorita lo veremos en el ejemplo del caso práctico para que lo puedan entender mejor. Para determinar el total de los días subsidiarios a causa de incapacidades, se tomará únicamente los casos terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre, con la totalidad de los días subsidiarios, aunque estos correspondan a otros ejercicios. Bueno, como ya les había comentado, se considerará terminados cuando el IMSS les haya otorgado el ST2 o el ST3. Tampoco se considerarán como un nuevo riesgo de trabajo las revaluaciones de las incapacidades permanentes parciales, ya que se entiende que estas son un efecto secundario del siniestro, por lo cual únicamente se considerarán los incrementos en los porcentajes. Y como requisito previo para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo, es importante que estén capturadas correctamente todas las incapacidades, principalmente las de riesgo de trabajo, que son las que van a incrementar o disminuir nuestra prima de riesgo. Antes de empezar, debemos de tomar en consideración que para que nuestro sistema nos dé un buen cálculo de la prima de riesgo, debemos primero que nada tener en el entendido de que tenemos capturadas todas nuestras nóminas de todo el ejercicio, por ejemplo, en este caso del ejercicio 2025. Si no tenemos capturadas nuestras nóminas, pues no vamos a poder determinar nuestra prima de riesgo. Otro de los puntos es que cada mes debieron haber realizado su cálculo de las cuotas IMSS para poder determinar nuestra prima de riesgo. Si no lo hicieron, tampoco el sistema nos va a poder efectuar el cálculo de la prima de riesgo. Entonces, esos son unos aspectos muy importantes que debemos de considerar, ya que pues sí hemos tenido casos de tickets que nos dicen, oye, es que no me sale la prima de riesgo. Lo que pasa es que muchos de ustedes, o sea, manejan el SUA, entonces a la hora de que ustedes están, quieren calcular la prima de riesgo, pero no realizaron el cálculo de las cuotas, pues no nos va a poder salir el cálculo de la prima de riesgo. Entonces es importante que vayamos, digamos que a la par con lo que también capturan en el SUA para que podamos, igual y empatar la información que nos salió entre el SUA y Nomilinea. Ajá. Entonces, eso es muy importante. Otra de las cosas que hay que considerar es que antes de calcular nuestra nómina, tengamos nuestro expediente completo de todas las incapacidades que se dieron en el transcurso del año. Ajá, para que lo tengamos tanto físicamente y podamos hacer una comparación con el reporte de incidencias que podemos bajar de Nomilínea y cotejar que la información la tengamos completa.
Y otro de los puntos es que también para estar más que seguros de que contamos con todas las incapacidades, pueden ustedes meterse al escritorio virtual del IMSS para poder bajar el historial de las incapacidades y que no haya falla de que les haya faltado ninguna incapacidad, que todo esté debidamente capturado en el sistema. Ahora, ¿cómo vamos a capturar en Nomilínea nuestras incapacidades? En nuestro menú, en un momento les comparto la pantalla del sistema. En nuestro menú, en la parte donde dice trabajadores, nos vamos a ir a trabajadores, administrador de trabajadores, y vamos a elegir al trabajador que nosotros en donde vamos a capturar una incapacidad. Aquí en donde dice agregar movimientos, le damos clic y buscamos donde dice incapacidades. En esta parte de incapacidades, nosotros vamos a calcular lo que es el folio de la incapacidad. Digo, ahorita voy a inventar un folio. Ajá, para que me pueda dar acceso. Ok. Primero que nada, bueno, tenemos que tener físicamente nuestra incapacidad para de ahí tomar todos los datos que nos pide el sistema. Como primer punto, vamos a capturar lo que es nuestro folio, que eso viene en la incapacidad que les da el trabajador. De ahí toman ustedes este dato. De ahí, el sistema dice tipo de incapacidad. Le damos clic y nos va a desplegar si es por enfermedad general, si es por riesgo de trabajo, por maternidad, que son los más comunes. Vamos a pensar que es por riesgo de trabajo. Después nos dice la clasificación, en donde nos dice si es por accidente de trabajo, accidente en trayecto o por enfermedad. Vamos a pensar que fue por accidente de trabajo. Luego nos dice que la categoría de la incapacidad, si es no aplica o inicial. Le vamos a dar aquí inicial. La subcategoría que es única o inicial. Si nosotros sabemos que esa incapacidad fue la única que le otorgaron a nuestro trabajador, pues le ponemos única y si no, le vamos a dar inicial. Posteriormente, en la incapacidad nos va a mencionar a partir de cuándo le extendieron la incapacidad. Ajá, vamos a pensar que fue a partir del 1 de enero del 2026, bueno, del 2025 por decir, y tuvo una duración a lo mejor de 10 días. En la fecha de final, el sistema nos los va a dar de manera automática. Y en fecha de aplicación en nómina, aquí mucho cuidado. Si nosotros tenemos en tiempo la incapacidad, vamos a poner la fecha de aplicar en nómina, la misma fecha en que inició la incapacidad, si la tenemos en tiempo. Si el trabajador, por alguna razón, o el familiar del trabajador no las dio de manera desfasada, en fecha inicial vamos a capturar la fecha que viene en la incapacidad, la duración y el sistema nos dará la fecha final. Y nosotros vamos a capturar aquí la fecha en la que queremos que nuestra incapacidad aparezca en el cálculo de la nómina. Ajá, por decir, esta incapacidad es de enero, pero el trabajador nos dio la incapacidad hasta febrero. Entonces, queremos que afecte en la primera quincena de febrero. Nosotros vamos a capturar 1 de febrero del 2020, bueno, en este caso del 2025. Ajá, y le vamos a dar guardar. Nada más aquí mucho cuidado porque, por ejemplo, si el trabajador les vuelve a dar otra incapacidad, y si se las da en destiempo, debemos de fijarnos que la primera incapacidad la capturamos el 1 de febrero y duró 10 días. Por tanto, esa incapacidad va a ser del 1 al 10 de febrero que estamos abarcando en nuestra nómina y y la siguiente incapacidad tendrá que ser con fecha 11 de febrero. Ajá, porque si ustedes lo vuelven a capturar con fecha primero, entonces la información se nos empalma y no se nos va a ver reflejada esa incapacidad. Bueno, una vez que ya las capturamos, le damos guardar. Ahora, si el trabajador nos da una o dos o las incapacidades que sea necesaria por lo que le sucedió, debemos de estar detrás del trabajador para que nos entregue el ST2 o en el ST3 o el ST3
para que nosotros lo capturemos y demos por terminada esa incapacidad por riesgo de trabajo. Si no lo hacemos, recuerden que para el cálculo de la prima de riesgo, nosotros no la va a contemplar el sistema porque no está terminada. Entonces, mucho cuidado en la captura de las incapacidades, ya que depende de que si todo tenemos correctamente, nuestro cálculo será correcto. Una vez que ya capturamos nuestra incapacidad, ahora sí, vamos al cálculo de la prima de riesgo. Nos vamos a nuestro menú y en la sección donde dice cálculos, le damos riesgo de trabajo. Antes de iniciar cualquier cálculo, cerciórense de que todo esté debidamente capturado. Bueno, antes de este proceso, lo que podemos hacer es bajar un reporte de incidencias e incapacidades, de ausentismos e incapacidades, para poder cotejar contra nuestras incapacidades físicamente y ver que no nos haya faltado nada. O como les comenté, entrando al escritorio virtual, baja nuestro historial de incapacidades y cotejar que lo mismo que tenemos en el IMSS, lo tenemos en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos bajar antes un reporte para previo a realizar el cálculo de la prima de riesgo? Nos vamos aquí a consultas y en la parte donde dice incapacidades y ausentismos, le vamos a dar el registro patronal, la sucursal en dado caso de que tengan varias sucursales, el departamento, el puesto. Vamos a darle aquí todos los filtros. Y le vamos a dar desde el 1 de enero del 2025, hablando en este caso de la prima de riesgo del 2025, hasta el 31 de diciembre del 2025, para que nos arroje el reporte en donde se vean todas las incapacidades que tuvimos en el largo en el transcurso del ejercicio 2025. Entonces, con este reporte nosotros podemos hacer un cotejo de nuestro expediente que tenemos físico contra el reporte de las incidencias y ausentismos. Esto para corroborar que efectivamente el sistema tiene todo debidamente calculado, capturado. Ahora sí, una vez que ya tenemos que todo está debidamente capturado, ahora sí nos vamos al cálculo de la prima de riesgo. Nos vamos en cálculos y lo que dice riesgo de trabajo. En esta parte vamos a darle en el registro patronal que queremos calcular la prima de riesgo, el año que queremos capturar, que en este caso es el 2025, y le damos procesar. El sistema hará el cálculo de la prima de riesgo. Entonces, aquí nos muestra un previo en donde nos dice que nuestra prima anterior era del 2,59840% y ya ahora nos salió de una prima de 1,59,840%. Ajá. Antes de poder aplicar esta prima en el sistema para que a partir del 1 de marzo empiece a calcular con la nueva prima de riesgo, tenemos de nuestro lado derecho todos nuestros papeles de trabajo para corroborar que efectivamente se haya realizado el cálculo correctamente. Y una vez que ya realizamos y revisamos, en la parte donde dice determinación de la prima, le vamos a dar descargar y nos va a arrojar el punto DAP, que es el archivo que vamos a subir al ITSE para presentar nuestra prima de riesgo. Entonces, para hacer nuestra revisión antes de dar de enviar la declaración al IMSS, vamos a cotejar nuestros papeles de trabajo. Empezamos por lo que es la carátula de determinación. En esta carátula de determinación nos va a mostrar, o sea, el resumen, ajá, de nuestra fórmula, los valores que tomó para el cálculo de la prima de riesgo. Ujú. En donde está el total de los días de subsidio, la suma de porcentajes, si hubo de funciones, el número de trabajadores, el valor de años, el factor de prima y la prima de riesgo mínima. Aquí nos desglosa
toda la fórmula y con los valores que tenemos de acuerdo a lo que nosotros capturamos y nos da una prima de 1.34962. Recordarán que hace un momento les mencioné que la prima no puede ser mayor al 1%, ya sea mayor o menor a 1%. Nuestra prima aquí nos dio de 1.34, por tanto, lo único que podemos subir o bajar es el 1%. Ajá. Entonces, nuestra nueva prima, bueno, como lo vimos anteriormente, que era del 2.58, subiría, bajaría a 1.58, porque nada más es el 1%. Entonces, esos papeles váyanos imprimiendo porque en dado caso de una auditoría por parte del IMSS o alguna aclaración, debemos de tener todo el soporte de cómo se realizó nuestro cálculo. Entonces, váyanlo imprimiendo para que tengan su expediente. Después tenemos lo que es la relación de casos de riesgo de trabajo. En la relación de casos de riesgo de trabajo nos va aquí a desglosar todos los trabajadores que tuvieron riesgo de trabajo. Ajá, en donde nos va a desglosar el año, el mes en que sucedió y el a partir de cuándo inició la incapacidad, qué tipo de riesgo fue, si fue por este accidente o por enfermedad, los días de subsidiados, que es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si en la primera incapacidad el trabajador le dieron 10 días, aquí se ve reflejado. Si en la segunda le dieron 5 días, aquí se ve reflejado. En el caso de haber sido una incapacidad permanente, el IMSS ya nos manejará qué porcentajes de funciones, y en el caso, en dado caso lo hubiese habido, pues aquí también se va a ver reflejado. Y la fecha en cuando terminó esa incapacidad que le dieron, que es igual el año, el mes y el día en que finalizó. Ese es así como un detalle, un resumen de todas las primas de todos los riesgos del trabajo que tuvimos en el año. Igual también lo imprimen y lo van guardando en su expediente. Después tenemos los trabajadores promedio expuestos al riesgo. En este reporte de días cotizados y trabajados promedio expuestos al riesgo, nos va a dar que durante todo el año, o sea, los días del mes, los trabajadores que en su momento en el mes tuvimos vigentes, si tuvimos ausentismos y los días de incapacidad que tuvimos, para darnos los días cotizados. ¿Cómo llegamos a este valor? Ah, bueno, para llegar a este valor vamos a multiplicar los días del mes por el número de trabajadores, menos los ausentismos y menos las incapacidades. Muchas veces este reporte puede ser que no lleguen a la operación que en este momento acabo de realizar. ¿Por qué? Porque posiblemente en alguno de estos meses llegaron a tener el ingreso de un nuevo trabajador o la baja de un trabajador. Por tanto, no cumplieron con el mes completo. Entonces, aquí posiblemente no les dé esta operación debido a que hubo una alta o una baja de algún trabajador. Y si no, lo pueden cerciorar buscando en este mes si tuvieron una baja o tuvieron un ingreso. Una vez que nosotros hayamos determinado por mes los trabajadores y los días cotizados, al final tenemos un total de días cotizados en el año. Y para poder sacar los trabajadores promedios expuestos al riesgo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el total de los días cotizados del año entre los 365 del año, 365 días del año, para que nos dé los trabajadores promedios expuestos al riesgo, que en este caso fueron 17.8. Entonces, aquí igual, imprímanlo para tenerlo todo en nuestro expediente. Posteriormente nos va a dar otra hoja, otro papel de trabajo que se llama reporte de riesgos de trabajo, que es similar al primero que les comenté, solo que con la salvedad de que aquí nos va a mencionar si fue un caso terminado. Ajá. Los que no fueron terminados porque posiblemente, a lo mejor si el accidente fue en diciembre y el trabajador aún sigue de incapacidad hasta enero del 2026, pues ese accidente no lo va a considerar en el 2025, sino hasta la prima de riesgo del 2026, porque tienen que estar terminados. Entonces, bueno, aquí nos va a mencionar que estos fueron casos terminados. Y por último, tenemos las incapacidades de los trabajadores.
que aquí nos va a desglosar más, más detalladamente si fue si hubo, si fue inicial, subsecuente, la fecha de inicio, nos va a mencionar aquí el folio de la incapacidad, los días subsidiados y el porcentaje de la incapacidad. Ajá, de aquí nos va a detallar más cómo capturamos las incapacidades. Ajá, entonces, una vez que nosotros ya nos cercioramos de que la información está correctamente capturada y no tenemos más duda y ya revisamos más que suficiente, ahora sí, le vamos a dar en aplicar prima de riesgo al año entrante. Una vez que nosotros le demos aplicar prima, se va a actualizar la prima con fecha 1 de marzo del 2026 para que a partir del 1 de marzo del 2026 el cálculo de nuestras cuotas va a ser con esta nueva prima de riesgo. Ajá. Y aquí nosotros vamos a darle descargar y nos va a arrojar un archivo que se llama .dat, terminación .dat, que este es el que vamos a subir en el ITSE para presentar nuestra declaración ante el IMSS. Entonces, una vez que ya estamos más que cerciorados, nos vamos a permítanme tantito. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro archivo, nos vamos al ITSE. Nos entramos a la liga que es www.ins.gov.mx, le damos nuestros accesos, nuestro punto ser, nuestro key, nuestra contraseña y entramos al ITSE. Cuando entramos al ITSE nos va a mostrar esta pantalla que es su menú. Nosotros le vamos a dar DAPSUA, que es donde vamos a presentar la declaración de la prima y nos va a arrojar esta pantalla. Nosotros le vamos a dar clic en registrar, validar archivo y nos va a arrojar a la ventana siguiente. Aquí nuevamente le vamos a dar nuestros accesos, nuestro punto ser, nuestro punto key, las contraseñas y le vamos a dar seleccionar archivo. En este vamos a ver dónde guardamos nuestro punto .dat, lo seleccionamos y le damos enviar. Una vez que lo enviamos, nos va a arrojar esta hoja en donde nos va a presentar así el acuse del resumen de la prima, que es prácticamente lo que tenemos en nuestros papeles de nomilínea. Rectificamos que esté la información correcta. Si ya no tenemos duda, le damos enviar. Si aún no estamos como que completamente seguros de presentarla, le podemos dar cancelar y no pasa nada. Si no, le damos enviar. Una vez que le damos enviar, nos va a arrojar el resumen de la determinación de la prima, en donde nos va a dar el folio de recepción y le vamos a dar imprimir acuse. Al imprimir el acuse, nos va a dar ya el acuse definitivo con la cadena de que ya hemos presentado nuestra prima de riesgo. Ajá, entonces, antes de presentarla, de verdad, o sea, revisen muy bien que todas sus incapacidades estén debidamente capturadas. Ajá. La documentación requerida y validación de datos para tenerlo como soporte en dado caso de una aclaración con el IMSS de que no nos aceptó nuestra prima, debemos de tener a la mano nuestros archivos electrónicos, que es el punto .dat, ajá, de Nomilina o en su caso si manejan SUA, la firma vigente del patrono o del representante legal, la constancia de clasificación de la empresa, o sea, en qué prima de riesgo nos otorgó a nosotros el IMSS, de acuerdo al giro de la empresa, los papeles de trabajos internos, ajá, como es los que fuimos imprimiendo, más aparte su expediente de todas sus incapacidades de manera física. Ajá, si hubo dictámenes de incapacidad permanente, los de funciones y todo lo que lleve para el cálculo de nuestra prima de riesgo. Es muy importante que lo tengan a la mano en dado caso de alguna situación que aclaremos o que el IMSS no se los aceptó, tengamos con qué poder validar nuestra información. Ajá.
Ya que el IPSE va a cotejar una vez que nosotros subimos ese punto DAP, el IPSE va a cotejar esa información con la base de datos del IMSS. Entonces, si existe alguna inconsistencia, como los 10 subsidiados, el sistema nos va a rechazar el archivo punto .dat porque no coincide la información que nosotros le estamos enviando con lo que ellos tienen. Por eso es fundamental que tengamos a la mano todos nuestros papeles de trabajo internos para que coincida con los dictámenes oficiales con el IMSS. Cuando nosotros no llegamos a presentar nuestra prima de riesgo, pues puede haber unas consecuencias, como es la determinación de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que el IMSS puede fijar la prima aplicada a la más alta dentro de la clasificación de la empresa. Esto no nos conviene porque al calcular, perdón, al calcular nuestra prima, nuestras cuotas IMSS se van a elevar con una prima más alta. Entonces es importante presentarla. Multas que pueden ir desde los 20 hasta los 350 veces el UMA por incumplimiento. Cuando nosotros presentamos extemporáneamente las cuotas IMSS, debemos calcular con recargos y actualizaciones, cosa que nuestro sistema Nomilínea está preparado para calcular con recargos y actualizaciones. También, en dado caso de que no presentemos, el IMSS puede aplicar una auditoría y en donde nos va a pedir mucha información para verificar los datos, ¿no? Los datos que nosotros presentamos. Entonces, si nosotros no presentamos, pues corremos el riesgo de que la empresa le imputan la prima más alta que se maneja, ¿no? Entonces, pues eso es muy delicado porque nuestras cuotas van a ser muy altas. Algunas recomendaciones para evitar las multas y rechazos es la revisión previa en enero. Ajá, que tengamos en enero todo preparado, toda la información que necesitamos para poder realizar correctamente nuestro cálculo de la prima. Ajá, de tener todo, ¿no? O sea, nuestras incapacidades, las causas de los accidentes, todos los formatos que se deben de llegar. El uso correcto del sistema nomilínea o en dado caso del SUA, validar que los cálculos coincidan con los registros oficiales, verificar que no es la firma del representante legal o del representante legal esté vigente, porque en dado caso de una aclaración o algo y si la tenemos caducada, pues vamos a tener ahí problemas. La presentación temprana, no esperar al último día de febrero para evitar la saturación del sistema. Ya ven que pues muchas veces cuando vamos a presentar ¿cómo se llama? Las cuotas o todo, pues el sistema se empieza a alentar o no nos deja, no nos permite entrar a la página. Entonces, pues sí, hagámoslo con tiempo para evitar todos estos detalles. Conservación del acuse digital, guardar el comprobante oficial como respaldo documental. Ajá. Este, mm, la capacitación interna de formar al personal de nómina y seguridad social en el manejo de Nomilínea, SUA o ITSE. Muchas veces no las personas que manejan el sistema de Nomilínea o el SUA o el ITSE no tienen la suficiente capacitación para utilizarlo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que a veces como carecen de ese conocimiento, podemos dar algo mal, enviar algo más en el IMSS que nos puede traer consecuencias. Entonces, sí es importante que la persona que vaya a manejar el sistema, el ITSE o el SUA, pues sí tenga ese conocimiento. Aplicar auditorías preventivas para revisar los papeles de trabajos internos y que coincidan con los dictámenes del IMSS antes de enviar. Y bueno, pues hasta aquí vemos lo de la prima de riesgo. Este, y vamos a entrar a la sección de preguntas. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Cintia. Bueno, ahora en lo que damos unos minutitos para que escriban cualquier pregunta que tengan, queremos recordarles que les estaremos enviando la grabación de esta sesión para que puedan revisarla nuevamente o si quieren compartirla con su equipo, también lo pueden hacer.
Sí, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué pasa si no cuento con la última incapacidad de riesgo y ya el colaborador no está laborando en la empresa? Solo el trabajador entregó aviso de alta. ¿Qué se puede hacer? Por el folio donde solicitan que es obligatorio. Ah, eh, podría ser que vayan a la clínica que le corresponde del trabajador y ahora sí que identificándose que es fue patrón de la persona y solicitar esa información. O posible, o como les comenté hace un momento, entrando al escritorio virtual y bajando el historial de las incapacidades. Ahí para cerciorarnos de que tengamos todas las incapacidades registradas, porque así muchas veces ha habido ocasiones en que los trabajadores ni siquiera dan aviso, ¿no? De que están de incapacidad y nosotros pensamos que a lo mejor ya no se presentaron a trabajar cuando están dados de incapacidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el hecho de que haya faltado el trabajador, nos cercioremos de que no tenga alguna incapacidad, porque si no, pues esto nos puede traer alguna consecuencia. Hay otra pregunta que dice, ¿quiénes están obligados a presentar la prima de riesgo? Pues todos están obligados a presentar la prima de riesgo, salvo las personas que no las personas que no están obligados a presentar la prima de riesgo son cuando tienen menos de 10 trabajadores, cuando es una nueva empresa, una empresa de nueva creación, cuando esta empresa haya cambiado su giro, su actividad o su registro patronal, si durante el ejercicio no tuvieron ningún accidente de enfermedad o accidente de trabajo, o cuando la prima de riesgo que determinamos en este año es igual a la anterior. Entonces, solamente en esos casos es cuando no presentamos la prima de riesgo, pero en sí todos estarán obligados a presentarla. Aquí veo una pregunta que dice, ¿la incapacidad por maternidad influye en la determinación de la prima de riesgo? No, o sea, nos sirve para los días que estuvo de incapacidad, pero esta no nos afecta en el aumento o disminución de la prima de riesgo. O sea, solamente nos sirve para determinar los días cotizados. Hay una pregunta que estoy leyendo que dice, cuando hay el lanzamiento de un producto nuevo, ¿también está obligada? ¿A qué te refieres? Porque, por ejemplo, si la empresa llegó a cambiar de giro, por ejemplo, ¿no? Si primero se dedicaba a vender algún producto y ahora se dedica a servicios, no, pero no sé si por ahí va tu pregunta.
Bueno, creo que eso eran todas las preguntas y si alguien se queda con alguna duda, también nos pueden contactar y se las contestamos. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y esperemos que esta capacitación haya sido de gran utilidad para ustedes y para su operación diaria de nómina. Les agradecemos su participación y los invitamos a acompañarnos en las próximas capacitaciones. Que tengan buen día. Hasta luego. Ay, nunca me sé cómo me salgo de aquí. Ah, sí.